Bienvenidos al programa de Píldoras de Educación. En esta ocasión tenemos un tema muy importante, un tema muy innovador, como es el emprendimiento. Tenemos como invitado especial al director general de Valtrac, Michel Caputi. Hola ¿Cómo Michelle, estás? muy bien, gracias, muchísimas gracias por invitarme a compartir un tema tan interesante como el emprendimiento. Y la verdad que en el intro que vienes hablando del emprendimiento como algo moderno y algo como de la actualidad, pues la verdad el emprendimiento es algo que viene de la mano del ser humano y su evolución. Entonces, cuando uno remonta toda la historia de dónde estamos hoy y lo que hemos conseguido como seres humanos, pues estaríamos hablando en la historia completa del emprendimiento. Entonces, la verdad que es un tema muy maravilloso porque desde ahí nace nuestra esencia. Sí, realmente en Guatemala tenemos un índice bastante alto a nivel de emprendedurismo. Muy alto. Hace 3 años, de 65 países, ocupábamos el puesto número 9 y ahorita se hizo un estudio de 43 países y nos posicionó en el número 2. Imagínate que 40 guatemaltecos de cada 100 tienen una idea de emprendimiento. Sí. Lo complejo entra cuando solamente 8 de ellos logran llevarla a la realidad. Y en su mayoría, estas ideas están enfocadas en emprendimiento de subsistencia, que algunas personas tal vez no entienden o no saben qué es el emprendimiento de subsistencia y es básicamente el emprendimiento que haces de un modo para generar el ingreso suficiente para poder sobrevivir. No es un emprendimiento de generación de empleo y de generación económica, sino es de generación propia. Entonces acá es donde todo lo que son los ecosistemas privados, públicos, mixtos, tenemos que jugar un rol muy importante para poder empujar a estas personas a esa generación de emprendimientos que también generen ecosistemas económicos productivos. Claro, había una frase que hace poco leí acerca del emprendimiento y decía, Guatemala es el país donde se emprende con poco dinero, baja formación y mucho optimismo. ¿Qué piensas acerca de esa frase? Em, la verdad que creo que es un paradigma que ha venido funcionando en el último tiempo. Como te digo, Guatemala sí es un país de emprendedores, muchos enfocados en la subsistencia, pero acá es donde nosotros, de mi parte, por el Banco de los Trabajadores, pues hemos dado un paso adelante, porque creamos ecosistemas de educación para el emprendedurismo para que ellos puedan potencializarte. Creamos un programa que se llama Emprendo por ti, el cual funciona en Suchitepeques, Zacatepeques, Cobán, y el año que viene va a llegar a Escuintla, Quetzaltenango y Petén. Ahí hemos educado a más de 667 personas, hemos otorgado 20 capitales semillas, más o menos alrededor de $1,300. Realmente no es un monto grande, pero sorpresivamente hemos creado casi 60 empresas. No todos los que han ganado han generado, o más personas de las que han ganado han generado sus empresas, y esto ha generado casi un ecosistema de empleos de más de 100 personas. Entonces, si damos educación, si damos apoyo, si damos la mano para generar este impulso, hay un aceleramiento muchísimo mayor sobre estos emprendedores y generan de verdad empresas ya formales que empiezan a generar empleo y ecosistemas muy nutritivos desde el punto de vista económico en las regiones sobre todo. Claro, y sobre todo hay un impacto, digamos, económicamente hablando, no únicamente en estos departamentos, Así digámoslo es, así, sino que ya a nivel de país. así es. Sí, no, y definitivamente pues esto ayuda a disminuir índices de migración porque se dan más oportunidades económicas, porque los jóvenes y adultos tienen una opción para ocuparse y ocupar incluso sus ideas. Y entre ellos, por ejemplo, en Emprendo por Ti nos hemos dado cuenta que cuando los sentamos a todos en la misma mesa, pues empiezan a generar esta comunicación rica entre ellos y se empiezan a generar ecosistemas colaborativos donde de repente uno en una mesa se vuelve suplidor del otro en la otra mesa y terminan haciendo un emprendimiento en conjunto. Entonces se empieza a generar una riqueza no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el contacto humano y a humanizar mucho más el proceso de desarrollo de las personas. Claro. Bueno, aquí en Gaia también tenemos un programa a nivel de maestría, digamos, se llama el Capstone Project, ¿verdad? Es cuando el alumno crea una empresa ¿Ok? y obviamente dicen emprender para aprender o aprender para emprender. Y muchas veces no tienen los conocimientos técnicos o los conocimientos especializados, ¿verdad? Ujú. Y nosotros también apoyamos a todo este gremio de alumnos para que ellos puedan, después de la idea, después de la generación, pues emprender y colocar su empresa.
y no únicamente formarla, sino que perdurar en el tiempo, ¿verdad? Claro, y es básica la formación, o sea, de verdad que yo los invito a todos, el que tenga una idea de emprendimiento o tenga alguna pretensión de desarrollar algo, que se apoye en la educación y que busque organizaciones tal vez especializadas como la Universidad Gaia para desarrollar su idea, porque definitivamente lo empírico funciona hasta cierto punto. Ya después hay que pasar a los temas más técnicos porque también nos hemos encontrado emprendedores que hemos querido tal vez impulsar desde el banco, pero entonces no tienen sus empresas formalizadas o son personas que han ido a prestamistas, entonces están en una situación muy compleja o se han asociado con una persona que les ha terminado tal vez quitando la idea junto con la empresa. Entonces hemos visto situaciones bien difíciles porque tal vez la gente o las personas no han tenido suficiente información sobre su emprendimiento o cómo desarrollarlo o cómo llevarlo hacia el siguiente nivel. Entonces, sí es muy importante que accedan a esa educación formal, que busquen ayuda, sobre todo también que toquen puertas, o sea, no piensen que los bancos estamos cerrados al emprendimiento. Nosotros en el Banco de los Trabajadores los invitamos a que toquen la puerta y a que nos presionen. A nosotros entender al emprendedor y a nosotros tener que modificarnos nuestro sistema para atenderlos a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Michelle. Bueno, para entrar un poquito en contexto, cuéntanos un poquito de qué es emprendimiento y de dónde viene ese impulso de iniciar un negocio o hacer realidad esa idea. En mi idea personal, el emprendimiento es la curiosidad infinita, es la no conformidad con lo que está sucediendo en el momento o con una solución que ya existe, pero que la puedes cambiar o hacer evolucionar de una manera disruptiva o creativa. Pero como decía en la intro, creo mucho que el emprendimiento viene en nuestro ADN como seres humanos. Nuestro proceso evolutivo ha sido a través del emprendimiento. E incluso creo que ahí yo tengo cierta distancia con la definición de emprendedor porque las personas que tenemos un trabajo de dependencia también podemos hacer de emprendimientos internos porque también tenemos que darnos permiso de ser creativos, de ser disruptivos, de generar ideas diferentes para cambiar nuestra manera de funcionar internamente en las organizaciones que pueden ser mucho más grandes. O sea, el emprendimiento no tiene un nicho solamente la persona que quiere hacer una idea y hacerla crecer por sí solo. También nosotros dentro de nuestras empresas tenemos que ser emprendedores, tenemos que ser creativos. Estamos obligados a pensar diferente y a generar ideas que puedan cambiar y que puedan generar valor en el mundo también. Claro, y ahí viene la gran pregunta, ¿el emprendedor nace o se hace? Creo que las dos son válidas, pero son complementarias. Hay emprendedores que han nacido, pero han necesitado también formarse para consolidarse como el emprendedor exitoso o como esto que llaman los unicornios. Y también hay personas que la necesidad o su misma forma de percibir el mundo los ha ido empujando a volverse emprendedores. Entonces creo que, como te digo, es algo tan diverso que está dentro de nuestro ADN, simplemente hay que despertarlo y seguirlo. Claro, realmente pues para eso hay diferentes oportunidades, como tú lo mencionabas al inicio, del aprendizaje, de la formación. Definitivo. Pues al inicio algunas personas acá en Guatemala empiezan con el tema de emprendimiento, pero a nivel de, bueno, tengo esta idea Ujú. y lo hago y a veces no tengo esos conocimientos técnicos Sí, y por lo mismo pues hay ciertos fracasos. sí. ¿Tú conoces algunas experiencias y qué podemos hacer para evitar que estos fracasos sucedan? Obviamente va a haber un proceso evolutivo, Claro. va a haber un tema de, bueno, el primer año no es de generar ganancias, sino que de mantener ese Ujú. equilibrio, de mantener esa sostenibilidad. Sí. Mira, realmente creo que la verdad que todos estamos expuestos al fracaso o a fallar. El emprendedor o tiene una exposición tal vez un poco mayor, derivado de que pues su idea puede ser un poco disruptiva o poco aceptada derivado de alguna decisión que se haya tomado. Sin embargo, lo que yo he visto en mi experiencia desde el punto de vista de emprendedurismo, donde más se falla es en el tema de la disciplina. Y es ahí donde el emprendedor entra en lo que llaman, en el ciclo del emprendedurismo, lo llaman el Valle de la Muerte, que es donde se quedan la mayoría de los emprendimientos. Y lo que nosotros hemos identificado ahí es la falta de disciplina, ya sea desde el punto de vista financiero, ya sea desde el punto de vista organizacional, ya sea porque de repente la persona se empieza a distraer con otras actividades o porque tiene 4 o 5 emprendimientos y no atiende definitivamente alguno.
Entonces yo creo que la clave para sortear esa suerte de fallar o de tener esa situación es simplemente mantener disciplina y mantener enfoques claros. Hay que tener un plan estratégico. Siendo emprendedor no significa que no tengamos que tener un plan estratégico de hacia dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. Más bien es más exigido aún, porque organizaciones tal vez como la que nosotros pertenecemos, como el banco, son organizaciones que independientemente de no haber un plan, tienen una inercia muy importante, pero en este caso el emprendedor tiene que saber cuáles son los pasos que va a ir dando para conseguir específicamente ese resultado final y en cuánto tiempo lo quiere conseguir. Claro, se denomina como un plan de negocios, digámoslo Así así, donde es, abarcan un diferentes plan de áreas, negocios, digamos, conocimiento en el área de finanzas, conocimiento en el área de mercadeo, recursos definitivamente, humanos y definitivamente, todo para pues, llegar a una toma de decisiones que es muy importante. así es. Eh, un gran porcentaje empiezan negocios para que luego esto sea una empresa. Ujú. ¿Cuánto más o menos es el tiempo de convertir un negocio en una empresa? Mm, Creo que es que depende mucho de cada emprendimiento. Dar un tiempo es un poco complejo porque, por ejemplo, hay emprendimientos tecnológicos que pasar de la idea a la empresa y a terminar fondeado internacionalmente pueden pasar meses porque puede ser que sea excesivamente masificable y escalable. Pero, por ejemplo, hay emprendimientos que son un poco más modestos porque son desarrollados localmente y si llevan por lo menos unos sus 12, 24 meses en el desarrollo. Por ejemplo, el programa de Emprendo por Ti que lleva el Banco de los Trabajadores tarda en impulsar un emprendimiento acerca de 12 meses aproximadamente, que es la fase de ideación, la parte creativa, donde se crean, bueno, cuál es el propósito, qué mercado se va a atacar, definir cuál es el objetivo, la visión, la misión. Porque esos son temas importantes en el emprendimiento, eso no nada más de las empresas grandes. Tenemos que saber cuál es nuestra misión. Después se pasa a definir cuál es la marca, por qué se va a llamar y todo ese proceso creativo hasta decir ya existe el emprendimiento, ya está funcionando, son aproximadamente 12 meses. Pero 12 meses muy intensos. 12 meses con una disciplina de participación semanal en sus jornadas de Emprendo por Ti. Entonces, ahí es donde es clave la disciplina. Sí, realmente es muy importante lo que tú mencionas, el tema de disciplina, lo que decíamos al inicio, ¿verdad? Muchas veces iniciamos un negocio y cuando ya nos damos cuenta realmente ser emprendedor o ser empresario no es fácil. Bien complicado. Sí, es muy complicado debido a que obviamente todo va involucrado el tema financiero. Sí. Y muchas veces buscamos, digamos, por prontitud, que esa empresa me genere ganancias. Ujú. O algún problema también que se ha visto en el tema financiero es que involucran su administración financiera dentro de las empresas. Sí. Primer error, ¿sí? Definitivamente, creo que la administración personal tiene que estar fuera de los procesos de emprendimiento, definitivamente tienen que ser dos cosas distintas. Nosotros lo vemos muchísimo en el banco cuando hay emprendedores que quieren buscarnos para aporte y es bien complejo entender cómo se mueven sus finanzas porque siempre se unen. De hecho, uno de los grandes errores que se cometen en el proceso de emprendimiento es el financiarse con vehículos de corto plazo, entiéndase las tarjetas de crédito bancarias. No son el vehículo adecuado para financiar un emprendimiento porque es un instrumento financiero costoso. Para eso hay financiamientos un poco más económicos, pero sé que a la fecha, pues en Guatemala no hay un diseño específico para emprendedores a nivel de productos bancarios, pero nosotros en el Banco de los Trabajadores esperamos para finales del año 2020 ya tener un producto especialmente diseñado para emprendedores que se va a acoplar al emprendimiento. No el emprendedor al producto, sino el producto se va a acoplar al emprendedor, porque eso también es clave. Cada quien tiene que entender su emprendimiento y ver cuáles son las fases de financiamiento, cuál es la fase de generación de utilidad, cuál es la fase de inversión. Hay que identificar todas esas fases dentro del emprendimiento, ¿no? Claro, tú tocas un tema muy importante que es el tema del financiamiento. Sí, El 40% de las empresas acá en Guatemala empiezan con un monto inicial abajo de los 5,000 quetzales. Ustedes están haciendo un programa, digamos, especial dirigido por el sí. banco para que esto sea un poco más alto. Definitivamente, más que alto, creo que lo más importante es que se va a acoplar a las necesidades del emprendedor.
pero definitivamente más alto porque estamos hablando que vamos a estar abriendo montos que pueden variar desde 3.000 quetzales hasta cerca de unos 150.000 quetzales para generar ese emprendimiento. Evidentemente, para acceder al financiamiento, pues se van a pedir ciertas informaciones interesantes como son planes de negocios, qué es lo que está definiendo como marca. Nos vamos a hacer acompañar por especialistas tanto de las áreas universitarias como especialistas en emprendimiento para que nos ayuden a evaluar esto. Porque definitivamente como bancos tenemos muy poco conocimiento por parte del emprendedor y además que son muy diversos, entonces no es difícil saber de todos. Pero lo que sí sabemos es cuáles son los que son exitosos y cuál es el modelo que han venido utilizando. Entonces, en base a eso, pues los montos van a ir variando en función de cada uno de los emprendimientos. Sí, hay un tema muy importante. Muchas veces queremos colocar una empresa o un negocio porque tenemos la idea de, bueno, no voy a tener jefes o bueno, no voy a tener un horario laboral. Claro. Pues resulta que ser el propio jefe, pues yo no lo soy ahora, pero sé que en la mayoría de los casos de las personas que conozco que son emprendedores, pues ser el propio jefe es más complicado que tener jefes. Sí, Y además el horario del emprendedor es que el horario no existe porque el emprendedor es emprendedor 24/7. Porque, a ver, del emprendimiento es donde depende el sustento de la familia o depende la inversión de la universidad del hijo. Entonces, el sentido de urgencia es muchísimo más fuerte. Tal vez muchos pues se sientan un poco más tranquilos cuando tienen la empresa que los respalda y que les da el sueldo el 15 y el último, pero en el emprendimiento pues hay que subsistir, o sea, esa generación de ese sueldo es por propia cuenta. Entonces, por eso es que es un trabajo de 24/7 definitivamente. sí, también dicen, bueno, ya no voy a tener jefes, pero mis clientes se vuelven mis jefes. Claro, Obviamente, en todas las empresas, en todos los modelos de negocio, todo está enfocado en ventas. Podemos tener la mejor idea, podemos tener el mejor modelo de negocio, pero si no hay ventas, sí, no hay manera definitivamente. de No hay subsistir, generación. ¿verdad? Y un tema muy importante, Michelle, que me acaba de llegar a la mente es en los emprendedores que tal vez manejan y se manejan muy poco en ciertos mercados de empresas, es el tema de cumplimiento. El cumplimiento o las áreas de compliance se piensa que son únicamente para los bancos, pero realmente el emprendedor tiene que aprender a hacer esa debida diligencia de conocer a las personas que se asocian con él y conocer cuál va a ser su red de clientes y de proveedores. Habiendo dicho esto, es clave para el emprendedor poder entender cómo desarrollar y generar esa información para él poder enriquecer su emprendimiento, porque también hemos visto muchos emprendedores que no fracasan por la idea, sino que fracasan porque se asociaron con la persona equivocada. Entonces eso termina matando el emprendimiento, no porque económicamente haya estado mal diseñado, sino porque hay un tema que les generó y terminó diluyendo todo su emprendimiento. Entonces el tema de cumplimiento los invito a que lo revisen porque es un tema muy importante. Si tú tocabas el tema de socios, Sí, me imagino que a veces uno como emprendedor tiene miedo, que ese es un factor importante cuando uno empieza una idea, tiene miedo de estar solo y definitivamente. busca a una persona para que sean socios. Muchas veces por el miedo, a veces tomamos malas decisiones o bien, bueno, nos damos 50-50. Ujú, ¿Y qué pasa en ese momento? Ese 50% no únicamente es un capital de trabajo, sino que también es esfuerzo, es claro. tiempo, es disciplina. Es que para tener un socio en el emprendimiento no solamente hay que compartir el tema de la idea o que te otorguen el dinero para desarrollar tu emprendimiento. Tienes que compartir valores, tienes que compartir creencias, tienes que compartir pasión para desarrollar esa idea. Porque de nada sirve conseguir a un socio capitalista que solamente esté esperando la generación de utilidad, porque entonces te va a generar un estrés adicional dentro del emprendimiento. Yo creo que los emprendimientos cuando se van empezando a dar empezando a desarrollar y empezando a dar esos primeros pasos, todos los que estén asociados tienen que estar aportando constantemente en el trabajo y en el desarrollo de la idea. Definitivamente no puede ser solamente una persona la que trabaja y la otra la que coloca capital porque empiezan a generarse disparidades en el mismo proceso que van a terminar generando situaciones que en el futuro pues pueden ser un poco complejas de administrar, ¿no? Claro.
Bueno, en tu experiencia, cuéntanos un poquito acerca de ese modelo de negocio. Por ejemplo, muchos de los que nos están viendo ya tienen una idea y Ujú. tienen esa motivación de emprender. ¿Cómo pueden llevar esa idea a la ejecución? Bueno, creo que en la universidad les van a poder dar más información técnica sobre cómo hacerlo paso por paso, pero yo desde el punto de vista empírico y lo que he visto en el tema de emprendedurismo más exitoso es escribir la idea, empezar a desarrollar el plan de negocios, describir cuál es el motivo, qué es lo que vamos a atacar o qué es el mercado que vamos a desarrollar, si realmente hay una necesidad en el mercado sobre lo que yo estoy haciendo. Entonces, básicamente es esto, es englobar la idea y tal vez buscar algún poco de ayuda de personas, amigos, familiares que tal vez tengan un poco más de conocimiento técnico y entenderlo. Incluso les invito a hacer lo que llaman grupos focales o focus group, de preguntarle a las personas si el emprendimiento que tú quieres hacer realmente, si por ejemplo es una solución desde el punto de vista para personas específicas, pues preguntarle si ellos lo compraran, si ellos lo adquirieran. Entonces empezar a entender un poco si realmente mi idea es tan buena como yo lo deseo. Y por el otro lado, vuelvo a repetir, el tema de educación y apoyarse en gente especializada en esto es el mejor camino para llegar al éxito. Sí, realmente eso es muy importante. Muchas veces no preguntamos, a veces por timidez o porque, bueno, nos van a copiar esta idea. Sí, Sin embargo, hay un consejo que dan donde dice, siga a alguien, pregúntele a alguien que está haciendo, digamos, dentro de su giro de negocio, cuáles son esas herramientas, cuáles son esas ideas, así cómo es. puede perdurar en el tiempo. Creo que preguntar y buscar más que todo un consejo, digámoslo así, muchas veces como emprendedores lo necesitamos. Sí, definitivamente ser persistente. Yo creo que el emprendedor tiene que persistir y ser perseverante. Muchas puertas se van a cerrar, pero un día se va a abrir una puerta y va a ser la indicada, y otros días se va a abrir otra que no va a ser la indicada, pero es parte del mismo proceso de emprendimiento y sí hay que tener esa actitud obstinada de quererlo conseguir, pero también hay que saber ver cuándo llega el límite y cuando ya hay una frontera donde definitivamente pues ese no es el emprendimiento que me iba a ayudar a salir adelante o a ser exitoso y tengo que ir a buscar otra idea. O de repente, como les digo, participar en estos ecosistemas que nosotros como Banco de los Trabajadores tenemos, pero también hay otras organizaciones que han desarrollado ecosistemas de emprendimiento. Creo que ahí también hay muchas oportunidades de tocar la puerta y de poder participar. Y de hecho, ahí me lleva a que Guatemala tiene emprendedores inmensamente exitosos, como por ejemplo está el caso de Luis Bonán de Duolingo. O sea, realmente es una persona que es admirada a nivel global y que tiene una de las plataformas de idiomas más famosas y más utilizadas hoy en el planeta. Entonces, esos son ejemplos de que sí se pueden lograr las cosas y que sí se puede llegar a donde uno quiere, pero hay que mantener esa constancia y sobre todo buscar esas líneas de apoyo para llegar a ese punto final, ¿no? Claro, algo muy importante, a veces pues estamos en el ámbito laboral, estamos trabajando en un horario, pero tenemos esa idea de Hmm. emprendimiento. Sí, ¿Qué aconsejas para todos los emprendedores que están trabajando? ¿Que dejen de trabajar o que mantengan su trabajo hasta que su empresa esté lista? mira, yo creo que ahí es un tema complejo desde el punto de vista, pues que yo también manejo una organización que hay muchas personas y en esas personas tenemos emprendedores. Definitivamente creo que la idea tiene que madurar lo suficiente para dejar una cosa ir. Yo no recomendaría pues dejar las cosas de buenas a primeras, no tanto por miedo, sino porque realmente pues necesitamos entender primero la idea y si la vamos a poder desarrollar y si vamos a tener lo suficientemente disciplina para desarrollarla, porque realmente puede ser que en el proceso de emprendimiento me diga a mí mismo, esto no es para mí, esto no era lo que yo quería, yo prefiero estar donde yo estaba. Entonces, a veces regresar después de haber tomado una decisión, pues es un poco complejo. Entonces, yo diría que ese esfuerzo adicional de las noches, los fines de semana, es parte del mismo proceso de emprendimiento, ¿no? Dar esa milla extra y estar dispuesto a dar ese adicional. El emprendedor nunca va a ser la persona que se va a quedar sentada esperando, ni tampoco va a ser la persona que va a desaprovechar un minuto del tiempo porque se quiere ir de fiesta o lo que sea. O sea, que no está mal, pero el emprendedor siempre va a empujar a desarrollar su idea si cree realmente en ella.
Sí, y realmente el emprendedor también maneja un cierto grado de incertidumbre. Muchas Definitivamente. veces a nivel laboral estamos como seguros, bueno, hay un salario, esto es mensual, pero cuando tú te lanzas a un emprendimiento, tú Sí. no sabes qué va a pasar. Sí, no hay nada seguro mañana, lo cual no es malo tampoco. Ojo, yo no es que no recomiendo que suceda. El que tenga la suficiente energía y la suficientemente voluntad de tomar un riesgo de esa magnitud, pues que vaya adelante porque realmente su idea es suficientemente fuerte. Pero también para eso hay que tener cierta o tratar de tener cierto apoyo, ya sea del grupo familiar o de personas allegadas, pues que te puedan apoyar, porque tampoco hay un tema que es muy importante que no podemos dejar de faltar a nuestras obligaciones, me explico. Entonces ahí es donde nosotros mismos tenemos que tener con madurez suficiente criterio de decir, tengo la capacidad de abandonar todo, e irme por el emprendimiento o tengo que pasar un tiempo de transición. Creo que ahí es mucho el ser certero en las decisiones que se toman. Sí, realmente en el tema de emprendimiento, cuando se inicia un modelo de negocio, tú decías algo muy importante de conocer nuestro mercado. Sí, Realmente cuando nosotros colocamos un precio, decimos, ah, bueno, posiblemente tiene un valor de 200 quetzales, pero no hemos hecho ese estudio de mercado que es sumamente importante en un modelo de sí, negocio. y ahí vuelvo a tu palabra. A veces cuando hablamos de estudio de mercado, entonces inmediatamente todo el mundo se asusta y piensa que tienes que contratar una marca para que te haga algo complicado. No, eso lo podemos hacer de boca en boca con nuestros familiares, con nuestro entorno. Incluso en la calle podemos hacer una encuesta en una hoja. La gente, aquí en Guatemala la gente es muy amable para contestar muchas cosas. O sea, simplemente tienen que darse la oportunidad. Y de nuevo, el emprendedor es una persona valiente, que va hacia adelante, que no le da pena preguntar, que hace su encuesta y la levante, y si tiene una computadora, la pone en computadora, y si no tienes computadora, la haces con una calculadora y sacas tus estadísticas y entiendes el ecosistema. O sea, aquí no se trata de que nos van a poner todo sobre la mesa y nos van a decir, bueno, ahora ya eres emprendedor. Claro. Aquí es parte de crear un día a la vez ese proceso de emprendimiento. Claro, y también tener, digamos, la aceptación o el desapego en un momento de que si no funciona la idea, ¿qué va a pasar? Sí, claro. Es parte como esa idea que puede ser como el hijo para cada uno, para el emprendedor, pero en algunos momentos, pues uno, o hay que dejarla ir porque creció más rápido de lo que nosotros teníamos capacidad y definitivamente es donde suceden esos emprendimientos que vemos en las noticias que viene una empresa grande y compra un emprendedor muy pequeño y la desarrolla, o a veces, pues la historia que no vemos en las noticias ni en ningún lado es la persona que tiene que enterrar su emprendimiento y seguir adelante con otra cosa, pero que no sea un desánimo fracasar, porque siempre va a suceder. Nos sucede a las personas que tenemos una profesión que básicamente es depender de un patrono y también le va a suceder a las personas que tienen un emprendimiento propio de su empresa, de su idea. Sí, realmente yo comparo mucho el emprendimiento o un negocio con un bebé. Sí, Cuando el bebé empieza a nacer, definitivamente necesita un acompañamiento, necesita que yo esté en la empresa un 24/7. sí, sí, es el 24/7 que hablábamos, o sea, es la atención total. Y es por eso que ese momento de atención total hay que medirlo muy bien, donde tiene que dejar de ser, porque también en algún momento pues tiene que migrar a una siguiente etapa. Pero si eso no está sucediendo es porque algo está que no ha evolucionado dentro de nuestro emprendimiento. Claro. Bueno, realmente tú tocaste temas muy importantes. Definitivamente todo está también en esa motivación. ¿Cuál es esa motivación que Sí, yo tengo para emprender algo? Tener ese conocimiento, ese aprendizaje para emprender. A veces lo hacemos empíricamente sí, y sale bonito, sí, pero definitivo. definitivamente llegamos a un nivel que es muy importante tener ese conocimiento técnico, llamémoslo así, para que esa empresa siga creciendo. Sí, mira, y definitivamente yo en algunos momentos o llevo escuchando algún tiempo y dicen en Guatemala que es un ecosistema complejo para el emprendimiento desde el punto de vista jurídico, que es costoso, pero en los países desarrollados es más complejo todavía porque las regulaciones son cada vez más duras, la competencia tiene muchísima escala, entonces es bien complejo ingresar. Hay que tener mucho dinero para poder emprender porque, de nuevo, los costos son mucho más altos desde el punto de vista de conseguir un empleado o alguien que lo ayude o los capitales para desarrollar. Entonces yo creo que
Más bien tenemos que empezar a ver lo positivo que tenemos en nuestro ecosistema, lo positivo que tiene Guatemala, que seguramente tiene muchas brechas de mejora, pero también por otro lado tiene muchas oportunidades, porque el mercado todavía está muy inexplorado, está muy abierto a los temas disruptivos y al emprendimiento. Hay mucha solidaridad en las comunidades, entonces nosotros hemos visto emprendimientos que al principio, pues tal vez les cuesta un poco arrancar, pero la comunidad los arropa y los hace empujar porque es alguien de su comunidad y se sienten orgullosos y genera ese sentimiento de orgullo de que una persona de mi comunidad es emprendedor, entonces lo apoyo porque comparto algo con él. Entonces, esos son el tipo de cosas que como emprendedores tenemos que identificar. O sea, no es fácil ir a migrar a ser emprendedor. Mejor haz emprendimiento en Guatemala que vas a tener unas oportunidades plenas de desarrollo. Sí, realmente muy importante lo que tú dices, también el tema de networking, Sí. tener esos contactos que me faciliten a mi empresa o a mi idea a la ejecución. Creo que tener este tipo de contactos, digámoslo así, es muy importante en este proceso. Sí, definitivamente abrir o tocar las puertas adecuadas puede acelerar un emprendimiento de forma impresionante o no hacerlo también puede hacer que el proceso sea mucho más lento. Y como les digo, acá estamos dispuestos en apoyarles a generar esas ideas y sobre todo impulsarlas a que se vuelvan emprendimientos exitosos porque todos queremos que en Guatemala se generen ecosistemas económicos prósperos, que todos tengamos acceso al trabajo, que haya más oportunidades económicas, mayor generación de ingresos y que las personas pues se queden acá en Guatemala produciendo para la región y para su país. Sí, también recordemos que, digamos, en temas de emprendimiento hay negocios formales, pero un gran porcentaje son negocios informales. Sí, creo que la informalidad no es buena ni para el país, ni para el emprendedor, ni para nadie, porque en la informalidad no nos permite a nosotros como instituciones bancarias impulsarlos de forma muy fuerte. Adicionalmente, pues terminan teniendo esa falta de disciplina y se pueden diluir en el tiempo, porque parte de la disciplina de ser un emprendedor exitoso es hacer mi empresa formal, es inscribirme como empresa, tributar también es importante, porque, a ver, el emprendimiento no significa que entonces no tengo cargas tributarias o que no pago impuestos. Más bien tenemos que ser ciudadanos responsables en todos los sentidos y por eso era que te hablaba de los valores. Entonces, hay que tener una estructura y hay que avanzar formalmente para tener todas las oportunidades que deseamos en el camino. Claro. Bueno, ya estamos para terminar. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, Michelle, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que con muchísimo gusto hablo sobre el tema de emprendimiento. La verdad que los invito a que sigan escuchando sus ideas y que sigan potenciándolas, que sigan creyendo en ese futuro mejor a través de esas ideas disruptivas, pero no dejen de hacer todos los temas como validarlos, entenderlos y sobre todo de formarse, de venir y buscar apoyos como el de la universidad, como me mencionaste en este programa, pues que les va a dar otras herramientas para poder potencializar muchísimo más rápido estas ideas. Y para finalizar, pues decirles que las puertas del Banco de los Trabajadores están abiertas para los emprendedores y que deseamos que ustedes nos impulsen y que nos exijan mayor apoyo en este sentido. Bueno, gracias Michelle por tu asistencia. Realmente es un tema muy enriquecedor. Eh, Obviamente va la motivación que tenemos Sí, de generar una idea, pero también pues va todo ese conocimiento técnico. Así que los invitamos a que nos sigan viendo en nuestras redes sociales, en nuestra página web y sobre todo en nuestro programa Píldoras de Educación.